La verdad, Marcelo, ¿qué tal? Quintana, buenas noches. Buenas noches. Uno cuando ve el título vicejefe de gabinete, no coincide con el poder que tiene dentro del gobierno, ¿no? Porque vicejefe de gabinete, digo, no, está después de Marcos Peña, pero en realidad parece que tiene un mayor poder del que muchos ven. Creo que no es así. Honestamente, soy vicejefe de gabinete, colaboro con Marcos Peña, que es el jefe de gabinete, soy par de Gustavo Lopetegui, y entre los tres tenemos el rol de coordinar todo el gabinete de ministros. Pero cada vez tiene como más coordinación sobre un gabinete. Vio que hay muchísima gente que critica la organización del área económica del gobierno. Dice, esta división de 6 ministerios es un despelote, y de repente aparece Quintana a tratar de coordinar eso. Soy el culpable del despelote. No, el culpable es el que la quiere arreglar, no sé cómo es la historia. No creo que sea así. Honestamente, tenemos sí un diseño de gobierno donde se ha decidido por un equipo. Yo creo que tenemos uno de los mejores equipos en la historia argentina, y yo me siento profundamente honrado de compartir con mis colegas en el gabinete. Y en ese equipo, y insisto con la palabra equipo porque esa es la cultura que nos pidió el presidente Macri, y es parte esencial de nuestro rol, asegurar que en vez de trabajar en compartimentos estancos como lo hacía la administración anterior, funcionemos como un verdadero equipo. ¿Y por qué no arranca? ¿No termina de arrancar entonces la economía? Pues usted me dice, somos los mejores. No digo somos los mejores, pero se pelean, ¿viste? No nos peleamos. Porque la sensación de la gente, es lo que charlamos recién con Silvia, es que no termina de arrancar la economía. Hablemos entonces de economía. Ustedes saben que... Lo tengo a Marcelo para que me defienda casi. Heredamos una situación muy delicada. Esto ya se ha hablado mucho a lo largo de este año y no quiero aburrir siguiendo hablando de la herencia, pero no podemos obviar que era una economía maniatada, con restricciones por todos lados. Y todo este año hemos ido liberando esas restricciones, ¿no? Desde la normalización del mercado cambiario, la institucionalización para recrear confianza a partir de la verdad. Volvimos a decir la verdad en Argentina, con todas las estadísticas que publica el INDEC, las buenas y las malas, pero diciendo siempre la verdad. Ordenamos nuestra relación con el mundo, tanto en términos financieros, y empezamos a ordenarla en términos comerciales. Empezamos a ordenar el sistema de precios. Todo esto generó un reacomodamiento que sabíamos desde el día 1 que este no iba a ser un año fácil. El primer semestre fue un año donde las familias sufrieron una caída en el poder adquisitivo bastante contundente. Hoy está medido, como siempre, decimos la verdad. Y a partir del 1 de julio los salarios le empiezan a ganar a la inflación. Poco a poco va a ser un proceso, es un proceso progresivo. La propia CTA leía un informe. Que La Nación hizo un informe, dijo 10 de cada 10 argentinos, 8 dicen que bajó el consumo. O sea que estará recuperando el salario, pero no se nota. Empezó a recuperar el salario, pero todavía no llegó a recuperar toda la caída del primer semestre. Leía la semana pasada un informe de la CTA, que no son precisamente adeptos a la política del gobierno, que decía que en el primer semestre el salario había caído en términos reales cerca de un 10%, y que del 1 de julio para adelante, en los últimos 4 meses, había recuperado ya un 4%, pero claramente con una curva en forma de V corta, donde muestra la tendencia positiva. Nosotros no tenemos ninguna duda que esa tendencia positiva va a continuar en la medida que la inflación siga bajo control, alrededor del 1,5%, y con salarios que están viajando alrededor del 32-34% anual. Eso significa que poco a poco el poder adquisitivo del salario, el poder adquisitivo de las jubilaciones se va a ir recuperando, y eso se va a ir volcando al consumo. Ahora, es un proceso lento, a todos nos gustaría que fuera más rápido, pero honestamente no hay magia. Y si alguien tiene soluciones mágicas, nunca dejamos de escuchar. Bueno, pero se enojan. Si Massa le propone algo, ustedes se enojan y dicen, no, esto no. Pero le quería decir... No nos enojamos si la propuesta es seria, pero tenemos que ser serios. ¿No es seria lo de Massa? Estamos hablando de impuesto a las ganancias, ¿no? Bueno, si hablamos de impuesto a las ganancias, creo que tenemos que hablar del déficit fiscal. Nosotros seguimos un camino de ordenamiento progresivo del déficit fiscal, que algunos nos acusan de ajuste súper ortodoxo, otros nos acusan que hacemos kirchnerismo con modales. Y lo cierto es que nosotros optamos por salir de una situación de estanflación, es decir, de alta inflación con estancamiento,
en la única política que realmente creemos, que es un ordenamiento progresivo del déficit fiscal. Ahora, cuando vienen propuestas que por un lado nos acusan del déficit fiscal y por otro lado todas las propuestas no hacen más que acrecentar el déficit fiscal, me parece que no son propuestas serias. Mario, a ver, se habló de lluvia de dólares, se habló de segundo semestre paraíso, se habló de brotes verdes, nada de eso pasó. ¿Cuáles fueron los errores? Pero me lo puede responder en un ratito, hacemos una breve pausa. Y la otra, después de todo esto, ¿vamos a crecer? ¿Vamos a estar mejor el año próximo? Porque es lo que todo el mundo quiere. Sin duda. Pausa y volvemos. Mario Quintana está en A Dos Voces. Es el hombre que controla el gabinete económico, el jefe de los ministros o el vicejefe, no sé. Mario, lluvia de dólares, no pasó. Segundo semestre, crecimiento, no pasó. Brotes verdes, fue efímero. Hoy se conocieron datos de actividad industrial y construcción con caídas muy fuertes. Por suerte el INDEC funciona, eso es. Errores y ¿vamos a estar mejor el año próximo? Vamos a estar mejor definitivamente, pero además quiero decir lo siguiente. Primero, lluvia de dólares. Desde que arreglamos nuestra situación con los acreedores internacionales en el mes de abril, entraron a la Argentina más de 42.000 millones de dólares. No sé si es lluvia o no es lluvia, cómo medirlo. Pero mucho financiero, ¿no? Todo lo financiero termina llegando a la economía real. Es decir, si el Estado toma deuda para hacer obra pública, termina la economía real. Si una empresa como Arcor se endeuda a una tasa históricamente récord baja del 6%, es para la economía real, para generar empleo, para hacer inversiones. Es decir, el hecho de que entre en forma de deuda no significa que no llegue a la economía real. Con lo cual, esa lluvia de dólares ya arrancó y arrancó muy fuerte, gracias a Dios, porque había vencimientos por más de 45.000 millones de dólares que dejó la administración anterior, que este año hay que pagar. Si no hubiera arrancado esa lluvia de dólares, no podíamos haber pagado todos los vencimientos que nos dejaron. Segundo punto, siempre hemos dicho que en el segundo semestre la inflación iba a caer muy significativamente, que se iba a derrumbar. Usamos distintas expresiones. Sí. Ocurrió. Del 1 de julio a la fecha, la inflación está en un promedio mensual debajo del 1,5%. Con lo cual, cumplimos con lo que dijimos del segundo semestre en términos de inflación y eso tiene una correlación, como explicaba antes, en una recuperación por ahora incipiente y tenue, pero progresiva y constante del salario real. El tercer punto que mencionás son los brotes verdes. Los procesos económicos, cuando uno viene de una recesión que había arrancado ya en la mitad del año 2015 y que continuó hasta el segundo trimestre de este año inclusive, y pasa a una etapa de crecimiento como la que todo el mundo está pronosticando para el año 2017, no es que de un día para el otro dejás de caer y empezás a crecer, sino que hay una etapa, que es esta que estamos transcurriendo, donde la caída de la actividad se va frenando y poco a poco empiezan algunos sectores a crecer. Hoy hay brotes verdes en varios sectores. Claramente el sector agro está con un récord de inversión en maquinaria agrícola, en fertilizantes, en hectáreas sembradas, pero también me comentaba, por ejemplo, el propietario de una fábrica de motos que el mes pasado tuvo un crecimiento interanual, el más importante de todo el último año. Es decir, hay brotes verdes en distintos sectores, pero no es que tenemos que hacer una competencia de estadística de si el brote es más verde, menos verde, cuántos brotes verdes hay. Lo que hay que entender es el proceso que estamos transcurriendo. Y después de un año de ordenar la economía, no nos cabe ninguna duda de que la Argentina vuelve a crecer en el año 2017. Quintana, la gente, el común de la gente que no es empresario, el que está mal y está la ayuda del Estado. Desgraciadamente hay un nivel importante de pobreza y de indigencia del país. La clase media dice, yo quiero tener un poco de plata en el bolsillo para volcarla al consumo. La modificación del impuesto a las ganancias es una salida. Ahora, la oposición dice, el gobierno no está cumpliendo lo que prometió en reducir a la mínima expresión impuesto a la ganancia. Y creo que algo de razón tienen, porque no es lo que habían prometido a comienzo de gobierno, este proyecto de Prat-Gaes, ¿no? Que está del gobierno, que está en la Comisión de Bueno, en primer lugar hay que destacar que buena parte de la oposición que dice eso fue gobierno o parte del gobierno en los últimos 10 años donde el impuesto a la ganancia no se actualizó. Y nosotros en este primer año le devolvimos a los trabajadores 50.000 millones de pesos en impuestos a partir de la suba del mínimo no imponible que hicimos en el mes de febrero. Con lo cual yo creo que nosotros estamos cumpliendo
no solo la promesa, sino que estamos resolviendo un problema que se acumuló en los últimos 10 años, que muchos de los voceros de la oposición no hicieron nada en esos 10 años. Eso es cierto, pero no está quedando el impuesto a la ganancia en la mínima expresión con este proyecto de ley. No, y además si se actualiza el 15% el año próximo tenemos el mismo problema, después que actualicen el salario. La propuesta de ley que llevamos al Congreso implica que el año que viene, además de los 50.000 millones de pesos que redujimos el impuesto este año, se van a reducir unos 30.000 millones de pesos adicionales. O sea que progresivamente estamos corrigiendo y contempla la misma propuesta que en los años sucesivos vamos a ir corrigiendo la curva de impuestos marginales, no me quiero poner muy técnico, para llevarla a una situación mejor para los trabajadores. Pero como dice Marcelo, ¿van a aumentar del 15 al 25% el mínimo no imponible? ¿En vez de ser el 15 va a ser el 25? No, hoy se va a dar un debate parlamentario donde, yo insisto, se tiene que dar con responsabilidad fiscal. Ustedes saben que el impuesto a las ganancias parte le impacta al gobierno nacional y parte a los gobiernos provinciales, ¿no? Tanto gobernadores como gobierno nacional. Nos parece que un impacto de 30.000 millones de pesos en el año es un impacto que es coherente con el proceso de ordenamiento del déficit fiscal. Dentro de esos parámetros estamos dispuestos a conversar con las distintas fuerzas del Congreso distintas variables, pero nunca poniendo en riesgo el ordenamiento fiscal. Mario, tomaron decisiones muy firmes, por ejemplo, bajarle a las mineras, y cuando hay que bajarle a la clase media se da vuelta y vuelta y vuelta. No miden con distintas varas. En algunos casos porque lo de minera nadie lo esperaba y fue de un día para otro. Sí, lo de las mineras, para ponerle cifras a tu comentario, lo de las mineras representa aproximadamente 2.000 millones de pesos al año. Lo que hicimos en impuestos a ganancia representó 50.000, ¿no? Pero parte vuelve al consumo eso, ¿no? Bueno, pero yo digo, en términos de impacto fiscal, para ponerle magnitud a las cosas. Y lo que hicimos con las mineras, que fue un pedido de varios gobernadores que tienen la minería como una actividad muy relevante de su actividad económica, no fue más que corregir un impuesto que estaba violando un derecho que tienen las mineras, que es la intangibilidad impositiva de largo plazo, para asegurar lo que es la estabilidad del marco jurídico a largo plazo. Y de hecho, esas retenciones estaban siendo cuestionadas judicialmente por alguna de esas mineras. Es decir que es un tema de impacto económico muy menor con respecto a las otras medidas y no hace más que ordenar un problema jurídico que tenía ese impuesto. Sí. No, pues está Marina, parece que hay muchas preguntas por... Claro, gente que dice, no estamos impuestos a la ganancia, pero siempre somos lo que perdemos. Sí, a ver. Mira, de todas las preguntas que hay en las redes sociales me quedo con dos. La primera tiene que ver con los monotributistas, que en redes sociales están agrupados, se hacen llamar monotributers, y quieren saber qué va a pasar con ellos. ¿Qué pasa con los monotributos? Hace 3 años no la actualizan. Vamos a actualizarlo a comienzos del año que viene. Vamos a actualizar las escalas a comienzo del año que viene. Al comienzo, yo cuando un funcionario dice a comienzo del año que viene, digo siempre, ustedes o cualquier signo es a los premios, dice a comienzo del año que viene. No es a los premios. No podría definir. Pero quiere eliminarlo el monotributo. Porque algunos dicen, no, el gobierno quiere aplastar las escalas para que al final la gente vaya a pagar IVA e impuestos. Algo del monotributo que funcionó, digamos, viene del 98, más o menos a mucha gente le solucionó la vida. El monotributo fue una creación para empezar a formalizar gente que estaba fuera del sistema económico formal. Creo que cumplió una función. Creo que derivó después con la no actualización y la distorsión de valores. Ustedes piensen que hoy un monotributista que paga aproximadamente 500 pesos, 300 pesos, un poquito más, va a la obra social, solo 100 pesos al sistema previsional y 80 pesos por mes de impuestos. Claramente caímos en una situación de enanismo fiscal, porque 80 pesos por mes en términos de IVA y ganancias hoy no representa lo que debería representar. Pero permite que mucha gente esté en la legalidad, ¿no? Bueno, lo que tenemos que hacer es revisar el régimen profundamente. Yo creo que en general todo el sistema impositivo tiene que estar orientado a que los que más pueden, más pagan, los que menos pueden, reciben del Estado. Yo quiero destacar un hecho que no podemos pasar de largo. Hoy el Senado aprobó la ley de presupuesto. Sí, por amplia mayoría. Lo cual significa que la Argentina vuelve a tener un presupuesto serio. ¿Qué es un presupuesto, para que la gente lo entienda?
Todos los argentinos pagamos impuestos y el Estado usa esos impuestos para algunos fines. Quizá no hay herramienta más importante en la institucionalidad económica de un país que tener un presupuesto. Hace 10 años no teníamos presupuesto en serio, eran todos dibujos. Nosotros mandamos por primera vez un presupuesto que la oposición ha trabajado con mucha responsabilidad en este caso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y se aprobó con amplia mayoría de ambas cámaras, trabajando junto con gobernadores, con diputados de todas las fuerzas políticas y con los senadores. ¿Qué significa eso? Que hoy, por primera vez, la sociedad argentina, por la primera vez en los últimos 10 años al menos, puede ver en qué se gasta y cómo se financia lo que se gasta. Porque este es un debate que nos tenemos que dar todos como sociedad. No es plata del gobierno, es plata de todos los argentinos. Pero con respecto al monotributo, ¿le gustaría cambiarlo? Me dio esa impresión, que piensan en cambiarlo, en modificarlo. No, lo tenemos que mejorar como sistema. Pero va a seguir habiendo monotributo, para tranquilidad. ¿Abad no hizo un proyecto de modificación de monotributo y se lo pasó a Prat Gay para lo que lo defina? Abad presentó un proyecto y se está estudiando para ponerlo en vigencia como eso. Mario, hay un tema, digamos que, bueno, hoy el dólar subió un poco, 16 pesos. ¿Les preocupa esta suba estos días? No, para nada. Nosotros hemos también, por primera vez en mucho tiempo, puesto en funcionamiento un plan de estabilización de la economía que no usa al dólar como ancla antiinflacionaria. Y es por eso que cuando el tipo de cambio se mueve, es una de las ventajas de este plan. Muchos nos acusaban hasta hace un mes de que había atraso cambiario. Ahora está la segunda pregunta. Ahora se empieza a analizar el dólar y se les preocupa. ¿Hay atraso cambiario? Bueno, hay un tipo de cambio definido por el mercado. Y no es que hay un banco central que está vendiendo dólares para frenarlo o que está comprando dólares para hacerlo ahora subir. Vamos a hablar con Roberto Frenkel, que es uno de los temas que él más maneja, ¿no? El tema del dólar. Roberto Frenkel es un gran profesional y tendrá su opinión. Lo que yo digo es, nosotros hemos decidido hacer un proceso de estabilización económica en el cual el dólar fluctúa. Y eso creo que es una fortaleza de la economía argentina hoy. Porque cuando hay un shock externo, el dólar ajusta y no necesariamente genera una crisis. Digamos, es que el gobierno evaluó, ¿no? Se ajustó el tipo de cambio ahí, o se sinceró. Bueno, teníamos 5 tipos de cambio. Claro, sí, bueno, pero uno, del oficial se pasó de 10 a 15 más o menos, ¿no? Y el comercial. Y que si bien al comienzo era un valor muy alto, después con la inflación y el aumento de los costos, se fue evaporando y hoy no es competitivo, ¿no? Ese es un poco muchos empresarios lo plantean. Cuando hay economistas o empresarios que plantean eso, hay que decir toda la verdad. Bueno, Roberto Labaña. Bueno, pero ¿qué significa eso? Que están pidiendo salarios reales más bajos. Nosotros queremos defender con nuestro plan económico el nivel de salario real. Porque hay que decir la verdad con todas las letras. ¿Piensa que Roberto Labaña pide salarios reales más bajos? Bueno, cuando se pide un tipo de cambio más alto, en otras palabras, lo que se está diciendo es salarios reales más bajos. Cuando Roberto Labaña toma el Ministerio de Economía, después de la crisis del 2002, donde los salarios reales habían caído más de un 40%, es decir, donde los salarios reales en números redondos eran la mitad de lo que son hoy, ahí se pudo crecer y generar empleo. Hay algunos que piden bajar el salario real a la mitad. No lo van a hacer con nosotros. Nosotros no creemos en eso. Nosotros queremos defender el salario de los trabajadores. Quintana, no queremos dejar a Marina sin la otra pregunta. Porque yo sigo leyendo las que llegan. Estaba la de los monotributistas. Y acá, por ejemplo, la de Nora Casala. ¿Qué pasa con los jubilados que pagamos ganancias? Bueno, buena pregunta esa. Sí, hay que entender... yo creo que el impuesto a ganancias tiene un problema de nombre. Porque para mí ni el salario ni una jubilación puede ser considerado una ganancia, ¿no? En todo caso debería llamarse... Totalmente de acuerdo, pero se paga. Pero tiene un problema de nombre. El jubilado paga 2 veces, paga cuando es activo y paga cuando es jubilado. Bueno, en realidad no paga 2 veces porque el aporte que se hace al sistema previsional está exento de impuesto a las ganancias. Yo creo que debería llamarse impuesto a los ingresos, ¿no? Y que básicamente dice que aquellos que tienen mayores ingresos tienen que pagar para financiar los gastos del Estado, entre otras cosas, para poder defender a las clases más vulnerables. Si uno mira el mundo, el impuesto a los ingresos de las personas físicas, en general, recauda
entre el triple y el cuádruple de lo que se recauda en Argentina en términos por persona, ¿no? En términos relativos a los ingresos. Eso quiere decir que es parte del debate que nos debemos seriamente como sociedad. Porque si no es muy fácil caer en la demagogia de decir no paguemos, ¿por qué va a pagar? No, pero Macri fue el que lo prometió, no nosotros. No. Macri dijo que iba a reducir, sí, que iba a quedar eliminar. No eliminar. Dijo que iba a corregir las distorsiones que estaban en el impuesto a las ganancias y las estamos corrigiendo. Pero no invente nuevos impuestos, por favor. Bueno, dígaselo a nuestros colegas también. Está bien. Mario, gracias. ¿Le va a tomar examen? ¿Cómo es en Chapalmalá? Entra ministro por ministro, está Macri, sí. Peña... claro, porque ustedes son gabinete, jefe de gabinete y vicejefe, no dan examen, toman. Quintana y toman examen. Nadie va a dar examen. Vamos a trabajar como equipo, trabajando y consensuando las prioridades del próximo año y de los próximos años. ¿Y vuelven todos los ministros, digamos? ¿O hay cambio alguno? ¿Alguno se queda allá? Esperemos que le pongan hasta el avión y volveremos todos. Gracias, gracias. Quintana. Gracias.